Bienvenidos a otro manual para el duelo, un espacio libre, libre para sentir, para llorar e incluso para reír. Un espacio en el que no nos da miedo sentirnos felices después de haber vivido el que alguien especial se haya ido. Yo soy Carolina y aquí contaremos historias de esas que a todos nos pasan, esas que no tienen reglas ni instrucciones, porque para los duelos no hay manual, sino muchas versiones, y aquí te comparto la mía. En episodios pasados de este podcast ya he tenido invitados que nos cuentan la historia del trascender de sus hijos. Y si en algo han coincidido estas historias es que han sido fallecimientos inesperados, repentinos, de esos que definitivamente lo dejan a uno sin aliento y lleno, eso sí, de muchas preguntas. La pareja de invitados que tengo hoy en este episodio me conquistaron poco a poco con cada una de sus publicaciones en Instagram. Y son el vivo ejemplo, y creo que a través de estas publicaciones que ellos hacen y esta comunidad que han creado, son el vivo ejemplo de cómo utilizar la muerte como gasolina para vivir y cómo cada situación, por más difícil que sea, es realmente un aprendizaje y una posibilidad de crecimiento, pues por supuesto si así elegimos vivirlo y sobre todo verlo. Estos papás, que ya les voy a presentar en un momento, atravesaron, como ellos mismos lo dicen, la lotería de que Jerónimo, su primer hijo, batallara un cáncer poco conocido y un sinfín de batallas y procedimientos para preservar claramente su vida en ese afán, claro está, de seguir compartiendo más momentos con Jero. Jero, Super Jero, es hoy la inspiración de un gran proyecto que lo vamos a hablar porque nos lo van a contar de primera mano, y es también un lugar seguro. Ellos se han convertido en un lugar seguro para cientos de papás que han tenido que atravesar el partir de sus hijos y a su vez han alzado la voz para convertirse en el apoyo y en el soporte de otras cientos de familias, de niños que viven situaciones difíciles, enfermedades difíciles y desconocidas y que no cuentan con los suficientes medios, información y oportunidades precisamente para atravesarlas. Por eso hoy le quiero dar la bienvenida a estos invitados que, mejor dicho, que nos hacíamos este episodio de este podcast hasta que por fin pudimos coincidir. Así que Juli y Andrés, gracias de verdad por estar aquí. Hola, Caro. No, mil gracias a ti por poner este espacio tan maravilloso para permitir contar esta historia de vida que tenemos para poderle seguir llegando a mucha más gente. Gracias, Caro. Caro, hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta invitación. Andrés. No, a ustedes de verdad, hay como tantas cosas que contar, tanta historia detrás, y ustedes tienen algo en particular y es siempre como esa buena energía para enfrentar la vida, para hablar. Cada llamada con ustedes y cada post que ustedes hacen es como literal una invitación a la vida, como lo decía aquí en el inicio. Así que gracias de verdad por estar acá. Me gusta que empecemos siempre contando la historia de cómo fue el trascender de esa persona que nos llevó, por supuesto, a vivir ese duelo, y en ese caso ustedes enfrentaron el trascender, que es como a mí me gusta llamarle, de Jero, de su primer hijo. Así que me gustaría que nos contaran un poco más sobre cómo fue, obviamente, esta vida, que uno puede decir que es corta, pero también siento que es como la justa medida que tenía que estar en la tierra de Jero. Perfecto, Caro. ¿Quieres que cuente la historia de Jero? Ok. Bueno, Jero fue nuestro primer hijo. Andrés y yo nos casamos y al poco tiempo llegó Jero a nuestras vidas. Aparte de ser nuestro primer hijo, fue el primer nieto por parte mía, el primer sobrino por el lado de mi familia. Entonces ya se alcanzarán a imaginar lo deseado y contemplado que era este niño en nuestra familia. Nosotros teníamos una vida completamente normal, Caro, como muchos de los que hoy quizás nos van a oír en este podcast. Vivíamos una vida completamente normal con nuestros trabajos, llegábamos a nuestra casa por la noche otra vez a compartir con nuestro hijo, teníamos la ayuda muy grande por parte de mi papá y mi mamá, que nos ayudaban mucho en el cuidado de Jerónimo, y la vida nos puso un muro de frente, como cuando tú vas en una carrera a la lata y te ponen un muro que no alcanzas ni siquiera a visualizar y te encuentras con él de frente y te chocas.
Y es que cuando Jero tiene 2 años y 8 meses, es diagnosticado con un cáncer de próstata. Nunca imaginamos tener pues esta noticia en nuestras vidas, además porque en realidad nadie de nuestra familia había faltado antes y menos por un cáncer. Entonces, pues tener esta noticia en un niño de 2 años y 8 meses nos golpeó muy duro. Nunca pensamos que esto nos fuera a pasar y yo creo que muchos siempre pensamos que somos inmunes a estas cosas, pues como en la vida, que creemos que nunca nos va a pasar a Total. nosotros y aquí es uno de los aprendizajes, pues que esto nos trae toda esta experiencia que más adelante hablaremos de ellos. Recibimos la noticia de que Jerónimo tenía un cáncer de próstata y por supuesto es la primera incertidumbre a la cual pues nos enfrentamos sin saber cómo tratar la enfermedad y cómo manejar además emocionalmente todo esto que se venía para nosotros, para nuestras familias, para Jero, para absolutamente todos a nuestro alrededor. Iniciamos un mundo completamente desconocido de un tratamiento. Iniciamos con cirugías. Primero, donde le hacen la primera patología a Jero. Después de la patología nos indican que hay un tratamiento a seguir y allí podíamos iniciar con las quimioterapias y luego con las radios. Cuando nos entregaron el diagnóstico de Jerónimo, después de la primera cirugía y entregan la patología, pues de verdad fue muy sorpresivo para todo el equipo médico del Hospital Pablo Tón Uribe, donde llegamos con Jerónimo a que fuera diagnosticado, porque era un caso muy raro, fue un caso en miles. De verdad, en toda la historia del hospital nunca había ocurrido un caso similar al de Jero. Entonces, las palabras que usan unos del equipo médico cuando se dirigen a nosotros y es, ustedes se ganaron una lotería. A mí no se me olvida las palabras de Andrés cuando me dice, pues bueno, si nos ganamos una lotería, lo vamos a disfrutar como si fuera una lotería. Y el disfrutar, yo creo que esto fue el punto de partida que cambió todo y que nos hizo ver todo de una manera muy distinta desde ese momento. Esas palabras que Andrés me dice. Porque cuando uno habla de una lotería, siempre piensa en algo muy positivo, muy bueno, divertido, mejor dicho, pero en nuestro caso nos estábamos ganando una lotería que quizás No tan muchos divertida. creerían que es triste, dolorosa, sí lo es, pero que nos iba a traer pues también muchas cosas muy positivas allí. ¿Quieres contar algo del tratamiento de Jero? El tratamiento vejero, sí. Sí. Como te dice Juli, arrancamos pues las quimios, a ver, arrancamos quimios, primero hubo una cirugía que le hicieron a Jero, en esa cirugía salió todo muy bien, gracias a Dios, y el tumor pues salió, estaba encapsulado, salió todo perfecto, y arrancamos el tratamiento con la quimio, arrancamos todas las quimios, después arrancamos las radioterapias. En total fueron 20 radioterapias. Cada radioterapia era con anestesia general, todos los días, 20 radioterapias seguidas. Pero estuvo Ok. pues todo, salió bien, nosotros íbamos muy bien, Jero iba muy bien, pero un día yo bañando a Jero sentí, pero te estoy hablando pues ya de cuánto tiempo, de un año. 36 quimios. Sí, en total fueron treinta y 36 seis quimios y quimios. después de 36 quimios y 20 radioterapias, ya muy finalizando el tratamiento, porque todo el esquema completo de Jerónimo eran 39 quimios, 40 quimios, si no estoy mal, entonces ya íbamos Íbamos a muy acabar, adelante, íbamos a acabar. finalizándolo. 20 Claro. radioterapias y en total fueron 5 cirugías, ¿cierto?
Entonces ya Estás el día, soñando. sí, estaba bañando a Jero y le sentí un tumor, le sentí una bolita y otra vez ya a llamar otra vez al hospital, otra vez a irnos corriendo, a hacerle Resonancia. imágenes, resonancia, Exámenes. y Ujú. ahí otra vez, ahí fue que nos dieron la noticia que otra vez había recaído Jero. Inmediatamente programaron cirugía y esta vez nos dijeron que esa cirugía no había salido tan bien. El tumor esta vez no estaba Ok. encapsulado, ya había metástasis en varias partes del cuerpo de Jero. Ya era como bueno, esperar a ver entonces qué seguía. De ahí ya hubo como un staff médico. En ese staff médico, después de la cirugía, nos dieron tres opciones. Eh, una de las opciones, la primera era un tratamiento experimental en Estados Unidos, que nos decían que muy posiblemente podría tener Jero daño cerebral, daños en el corazón, pues no se sabía qué podía pasar. La otra era una cirugía totalmente mutilante, así con esas palabras nos dijeron a nosotros los médicos, eh, que era un vaciamiento pélvico total. Jero, entonces de ahí nos decían, Ok. Jero no se sabe cuánto tiempo viviría después de eso y Jero quedaría conectado, acostado y conectado a mangueras y pues, o sea, cero calidad de vida. Y con un, exacto, cero Y de calidad de ahí vida. ya, y la Ujú. otra opción era, como decían ellos, no hacer nada. Listo. Nosotros, yo me acuerdo que yo le dije a Juli y a los médicos, bueno, hagamos una cosa, déjenos de aquí hasta mañana, nosotros esta noche lo pensamos y hablamos por la mañana. Y al otro día ya nos volvimos a reunir con el staff médico. Entonces les dijimos, bueno, la primera opción del tratamiento en Estados Unidos, dijimos que no. Porque pues nosotros, cuando arrancó todo el tratamiento de Jerónimo, nosotros, como te contó Juli, nosotros eh, teníamos un negocio de accesorios que habíamos montado Juli y yo, y en ese momento pues teníamos varios almacenes en Medellín, y a raíz pues de la Ujú. enfermedad de Jero, nosotros nos dedicamos 100% a cuidar a Jero y a estar con Jero. Entonces nosotros dejamos los almacenes a un lado y eso hizo que nos quebráramos. Entonces nosotros, Sí. a raíz, pues con todo este tema, nosotros decíamos, bueno, la decisión de irnos para Estados Unidos, sin un centavo, no teníamos un peso, y aparte de eso, irnos los tres solos y sin saber qué le iba a pasar a Jero, pues no era una opción, ¿cierto? La otra Sí, opción, que era el total. vaciamiento pélvico, pues dijimos, no, nosotros no vamos a operar a Jero por nada del mundo, a dejarlo bien mal, acostado en una cama, conectado, sufriendo, simplemente por nosotros querer dejarlo acá un tiempo más con nosotros, o sea, por egoísmo. Por Sí, tenerlo con vida, pero ¿a qué exactamente. costo? Pues yo le decía a Juli, eso es, Ujú. eso es egoísmo, eso no es una opción. Uno es un amor incondicional. Exactamente, no es una opción. Y la Ujú. otra, que era que ellos dijeron que era no hacer más por Jero, pues yo creo que fue la mejor opción y fue la que nosotros escogimos. Esa opción fue les dijimos a ellos, no es que no haya nada más por hacer por Jero, sino antes al contrario, lo que vamos a hacer por Jero es que vamos a cuidar y a querer a Jero y a estar con él y a hacerlo lo más feliz del mundo hasta que Dios quiera que Jero esté acá. Y así fue, eh, nos dedicamos a Jero, salimos del hospital, nos quedamos con Jero. Si quieres, sigue tú contando. No, para retomar un poquito de lo que Andrés dice, es que pasamos de tener todo un tratamiento lleno de probabilidades y posibilidades de éxito, incluso casi Sí. finalizándolo, a pasar a tener nuevamente una recaída grandísima en la que las probabilidades disminuyen nuevamente.
y no solamente es que disminuyen, casi que se vuelven nulas por todas las, pues Total. lo que nos proponía pues todo el staff médico hacer con Jerónimo, ¿cierto? Y ahí es donde nos toca tomar una decisión muy dura, como se los estaba contando Andrés, y es ya, tomar la decisión de que hemos hecho lo humanamente posible para que las cosas salgan de cierta manera, pero que también hay que aprender a soltar, ¿cierto? Y aprender a soltar y a que las cosas fluyan y que ya hay cosas que no dependen de nosotros y que Jero, eso sí lo teníamos muy claro nosotros, y era que Jero iba a ser el niño más feliz hasta que Dios lo permitiera, que eso sí podía depender de nosotros, hacerlo feliz, acompañarlo, que recibiera todo ese amor. Ya de ahí en adelante no dependía de nosotros qué iba a pasar pues con la vida de Jerónimo. Em, en este camino, Caro, creo que muchísimos aprendizajes pudiéramos nombrar Andrés y yo, pero uno de los más importantes es, por supuesto, esto nos unió más que nunca en la vida, porque el 85% de parejas que pasan por la pérdida de un hijo o de algo grave con un hijo se separan, y es un dato estadístico. Nosotros tomamos la Ujú. decisión de trascender esto juntos, de acompañarnos en este dolor juntos, de, de que si bien, de De ser hacer equipo equipo y finalmente. que si bien nuestra Ujú. concentración, por supuesto, era Jerónimo, indiscutiblemente, créeme que logramos sobrellevar estas cargas juntos en ese momento y ser apoyo el uno para el otro. Cuando yo de verdad sentía que la toalla ya la iba a tirar, que no podía más, Andrés, yo no sé de qué valentía se armaba, de dónde salían todas esas palabras de aliento para volver a salir como adelante y a retomar. Entonces, para mí eso fue de verdad maravilloso, encontrar tanta gente alrededor. Cuando hablábamos de la lotería, decíamos, uy, qué, Ujú. ¿cómo será también toda la gente que va a llegar alrededor nuestro, que vamos a conocer? Y lo de Jerónimo ya fue hace 12 años y medio. Jerónimo ya falleció hace 11 años. Y te digo que no ha habido un solo día en este momento de nuestras vidas en el que podamos decir que no ha traído bendiciones a nuestras vidas todo lo que ha pasado con lo de, pues todo el proceso que vivimos con Jerónimo. De verdad ha sido maravilloso y enriquecedor. Y que sé que también depende de cada uno de nosotros, y esto es una invitación que quiero hacer, y es abrir esos corazones, abrir las mentes, a entender y a lograr percibir todas esas bendiciones que llegan alrededor de alguna situación que estemos viviendo. Cada uno lo puede De acuerdo. hacer, tan trágico, tan doloroso y tan angustiante como lo quiera hacer, o quiere hacer un camino de recorrerlo bien, de hacer un proceso llevadero, Ujú. fácil no es, con muchos altibajos, con una montaña rusa, Con mucho dolor mucho también. dolor, y es Ujú. lo que yo siempre digo, miren, nosotros hoy actualmente tenemos otra hija que ya hablaremos de Ali. Andrés ya les va a contar de esta belleza de hija que tenemos, que también vivimos un duelo permanente con ella y que seguro que si no hubiéramos vivido lo que vivimos también con Jerónimo, hoy no afrontaríamos lo que vivimos con Alicia de esta manera. Entonces no es que la vida sea perfecta, no es que la vida no la vivamos con retos, todo lo contrario. Total. Y es que, y siento que ahí hay dos cosas muy importantes en lo que tú dices, Juli, y es, por un lado, hay como una concepción de que, no sé, si tú ves la muerte como un trascender o si lo ves como, pues que cuando te mueras nos vamos a volver a encontrar, bueno, como, digamos que como esta forma más amable de ver la situación, entonces implica que ya no te duele.
¿sabes? Entonces, por ejemplo, a mí me ha pasado que muchas veces me dicen como, ay, pero pues es que tú como hablas de la muerte y entonces pues, o sea, ¿por qué estás llorando por tu papá si ya pasaron 14 años? Y yo, porque tengo días de extremo dolor donde lo extraño, donde le escribo a mis amigas como... Tengo papitis y yo necesito que este hombre, o sea, de verdad, reencarne ya y se aparezca porque lo necesito abrazar. Eso no implica que yo al otro día no pueda estar feliz y seguir bien con mi vida todo, ¿sabes? Eso por un lado. Y por el otro, y es que siento que a nuestra sociedad como que se ha encargado de educarnos para la vida, pero no para la muerte. Entonces la muerte siempre se ha convertido en un tabú que cuando nos toca es como, "Ah, llegó la muerte, no sabemos cómo tratarla, entonces tiene que ser triste, tiene que ser de dolor, como que no hay otra oportunidad o no hay otro permiso. Entonces como que negamos cada una de las dos. O tienes que estar en sumo dolor o si ya estás muy feliz, entonces ya no puedes sentir dolor. Completamente de acuerdo, y eso lo vivíamos nosotros también permanentemente, porque como que uno además no se permite estar feliz en ciertos momentos, ay, pero si perdí a mi hijo, ¿cómo así? Tengo es que estar Triste. triste, o qué va a decir la gente si nos ve sonriendo, si nos ve alegres, pero es porque ha sido falta de educación y de entender y temas culturales de Ujú. entender también cómo afrontar las muertes y cómo acompañar a unas personas que están en proceso de duelo. Además, el duelo no es un checklist, pues yo no voy chuleando año a Total. año, el duelo de un Ujú. hijo se resuelve en 3 años, el de un papá y una mamá en dos. Entendemos todo lo que Total. hay alrededor, todo lo que compone un duelo, lo que para Andrés representaba a Jerónimo, lo que para mí representaba a Jerónimo, es el mismo hijo, pero tenemos dos apegos completamente distintos hacia el mismo hijo y Total. somos personas educadas, además supremamente diferentes, que tenemos herramientas de afrontamiento completamente distintas en el mismo proceso que estamos viviendo. Entonces, esto es de lo primero que todos tenemos que hablar y entender que somos distintos y que para hacer equipo hay que entender a la otra persona, no juzgar, ocuparse, ocuparme yo también de mi duelo, ¿cierto? Hacer, tomar Ujú. acciones, buscar ayudas, pero que cada uno lo va a ir llevando en su proceso y en su A su momento de tiempo. entenderlo y de Y aceptarlo. a su manera. Mira, Ujú. hace por ahí un mes estábamos en el Tesoro, en el centro comercial El Tesoro, tomando el algo Andrés, Alicia y yo. Mis papás ya fallecieron también. Ujú. Después de Ok. Jero, mi mamá a los 3 años fallece y mi papá luego a los 4 años de muerta, mi mamá también falleció y estábamos sentados los tres tomando el algo y de un momento a otro yo no pude aguantar el llanto. Yo lloraba y lloraba. Había una mesa al lado de unos señores con sus nietos, una pareja de señores con los nietos Ok. y yo me imaginaba a mi papá y a mi mamá con Jerónimo y con sus nietos disfrutándolos. Y yo decía, ¿qué es este vacío tan grande que me hacen estas tres personas tan especiales en Ujú. mi vida? También agradezco infinito que estén desde otro plano acompañándonos, pero la falta es mucha y el ojo se encharca y lloro y al momento otra vez estoy Ujú. bien, tranquila, contenta, pero también me permito esos momentos de llanto y de dolor. Total. Y sobre todo que son cosas como, no sé si la palabra es cíclica, pero sí que van saliendo a medida que otros eventos en la vida de uno van Van sucediendo. detonando. Entonces, por ejemplo, no sé, claro, van detonando. Entonces, no sé, que se llegó la época de los 15. Entonces Jerónimo, ¿cómo sería los 15 años? Ta, ta, tan. Que por ejemplo con mi papá, entonces empiezan a casar mis amigas. No, y yo qué quiero. Y las veo entrar, por ejemplo, con su papá a la boda. Entonces yo decir, no, y el mío no está. De hecho, hace poquito estaba en un matrimonio y yo lloraba, porque yo solamente me imaginaba a mi papá y yo en esa cena y pues te lo juro que llevaba por ahí 2 días como sin pensar en él, pues, Sí. ¿sabes? Y es como que hay esas cosas que son esos detonantes que hacen que uno lo extrañe, o cuando uno tiene una situación que uno dice como, hubiera querido que mi papá estuviera o que mi hijo estuviera, o cuando nació Alicia. Entonces son cosas que también cuando me las preguntan, soy como, no.
no es que a los 3 años cuando tú digas ya superé mi duelo, entonces no vas a volver a pensar en él y pues misteriosamente se van a desaparecer, no, es uno como integrarlos en cada momento Y el también. duelo tarde o temprano estalla. O sea, un duelo mal elaborado Total, en algún momento de la vida, por X o Y razón se van a manifestar. El dolor físico, la total. enfermedad, por cualquier lado se manifiesta. Total. Me gustaría que habláramos en este pedazo, ya cuando pasa, digamos que toda esta enfermedad de Jero, ustedes eligen pues como esta opción de no hacer, digamos, nada más, pues que pudiera, digamos, no sé, causarle más dolor, más sufrimiento, como las operaciones, sino ya decidir hacerlo feliz en este tiempo. ¿Cómo fueron esos últimos días de felicidad con él, estos momentos, pues hasta que ya se llega el momento de despedirlo? Bueno, después de la cirugía, mira, estábamos Ujú. en octubre del año 2011, cuando Jero recae. Habíamos planeado que en el momento que Jero terminara las quimioterapias y le subieran un poco más las defensas, nos íbamos a ir para Santa Marta. A Jerónimo le encantaba Ok, el mar y nosotros cada año íbamos con mi familia a Santa Marta. Entonces ya teníamos todo planeado, organizado para irnos en febrero del 2012 allá, pero sabíamos que muy posiblemente Jero hasta febrero del 2012 no llegaba con vida. Entonces, ok, ahí mismo hablamos con el equipo médico y le dijimos, bueno, ya, este niño hay que cumplirle ese sueño de ir a la playa. Jerónimo tenía catéter de cámara implantable, salió de la última cirugía con cistostomía porque la uretra, el tumor había invadido la uretra, entonces hubo que retirarle la uretra, entonces él tenía una bolsita que es una cistostomía Para y orinar. ujú, solo pensábamos cómo nos vamos a ir para la playa con este niño así, pero no con él. importaba. Ujú. O sea, había que vivir ese día a día y le preguntábamos que se quería ir y ese era su sueño. Me acuerdo que nos fuimos, en ese momento existía Locatel, nos fuimos Andrés y yo a comprar de todo para taparle las heridas, para todo, pero que él A se mercar. pudiera a mercar a Locatel, para que él pudiera disfrutar como si nada, mejor dicho, ese viaje. Nos fuimos para Cartagena, nos pudimos ir en ese momentico para Cartagena con él, con la hermana de Andrés y los sobrinos de Andrés que nos acompañaron en ese viaje y fue espectacular. O sea, fue, era muy duro porque era saber que estabas viviendo espacios que no ibas a regresar con tu hijo. Y quién más que un papá o una mamá se sueña pues en una playa deliciosa, un atardecer, una pelota, un flotador, corriendo con su hijo detrás. O sea, yo creo que eso es algo que a Total. todos los papás Ujú. nos encanta pues vivirlo con nuestros hijos y uno saber que está ya mirando un atardecer y que muy posiblemente los próximos días o los meses o días ya Jero no iba a estar con nosotros. Entonces fue de Ujú. una... Que además era una cosa, que era una cosa que no se sabía, porque que a uno le dicen, no, es que le quedan 2 días de vida, uno dice, listo, le quedan dos, pero aquí era como hasta que él literal decida y hasta que Dios decida hasta cuándo va a ser su Así es. momento. Mira, era súper lindo porque me acuerdo que le mandábamos al equipo médico fotos de Jero metido pues en el mar hasta acá, Ujú. con el agua hasta acá, y todos simplemente nos respondían, qué dicha, espectacular, disfruten el paseo. Claro, después nos confesaron todos que se morían del estrés y que eran, no hacían sino planear que en el momento en que Jero llegara, cómo iban a internarlo para quitarle todas las bacterias con las que llegara. De hecho, llegó con una infección lengüemara que estuvimos hospitalizados por ahí 15 días más después de haber llegado de ese viaje. Pero no importa, vivimos ese momento, lo gozó, lo disfrutó, o sea, nos hubiéramos quedado con un pendiente tan grande que si no lo hubiéramos hecho, mejor dicho, no sé cómo hubiéramos afrontado pues hoy muchas cosas. Lo pudimos hacer y agradecimos que lo hicimos. Ujú.
Total, ustedes ahí tienen una anécdota súper bonita. Yo les dije que yo soy además súper fan de la página en Instagram, que enseguida ya hablamos de eso, pero ustedes tienen una anécdota súper bonita de cuando están allá y cuentan de cómo Jero, siendo una persona tan activa, tan alegre, siempre como en función del movimiento, tuvo como un momento de quietud, que ustedes lo cuentan, ¿sí? Como en la playa, que se quedó como mirando, como en una paz y en una Sí, tranquilidad. eso fue muy raro, porque es que Jero no se quedaba quieto, Jero no se quedaba quieto ni cuando estaba enfermito, pues y maluco, ni siquiera se quedaba quieto. Y eso fue muy raro porque Jero solo cogió, se sentó en una sillita y se quedó por ahí, no sé, media hora, 40 minutos viendo para el mar, para el El infinito, atardecer. el atardecer y nosotros lo dejamos tranquilo que viera el atardecer. Simplemente lo único que hicimos nosotros fue sentarnos a mirarlo a él. Eso fue muy bacano, ese día fue muy bacano. Claro, como Sí, contemplando, y ahí es donde uno dice, justo ayer lo estaba hablando con una amiga, los niños tienen esa capacidad, o bueno, cuando uno es niño tiene esa capacidad de percibir como verdaderamente ese momento, ese aquí y ahora, como tan purito, que qué rico haber estado en ese momento en la cabeza de Jero para poder ver lo hermoso que él estaba viendo, para poder quedarse con esa tranquilidad y con esa paz, que yo creo que también era como, pues como su propia despedida o su propio entender que su momento ya estaba sí, cerca Yo también. creo que sí. Mejor dicho, lo que tú dices es súper cierto. Yo creo que Jero nos ayudó a nosotros a prepararnos en muchas cosas. Ujú. Siempre que le preguntabas, por más maluco que estuviera, ¿cómo estás? Y la respuesta de él, divino, siempre nos decía muy bien papá, muy bien mamá. Creo que eso pues nos llenaba el alma y el corazón a nosotros, que uno decía, yo de qué me quejo. Yo de qué me quejo si este niño Total. con estos dolores que debe estar sintiendo y con esa belleza que nos respondía, eso lo desarma a uno para sentir otras cosas, pues lo llena de valentía, ¿cierto? Y de que no hay que seguir y hay que afrontar la vida. Llegamos de Cartagena, pasamos ese diciembre con muchos altibajos, muchos altibajos, porque por supuesto el 24 de diciembre a las 12 de la noche terminamos otra vez en la clínica, 31 de diciembre otra vez en la clínica, entonces éramos entre salida, avenida, hasta que ya después del puente de Reyes en enero, mmm, ya tuvimos que entrar con Jero nuevamente hospitalizados, y esa salida de la casa fue tan duro porque salimos de la casa y sabíamos que no volvíamos con Jero vivo a nuestra casa. Ya sabíamos ya sabíamos que que de salíamos de esa la puerta y Jero hospitalización no no volvía a entrar. volvíamos, Jero no que volvía a entrar. salíamos 3 Y es y increíble como volvíamos uno lo 2. sabe, Sí, no, es ¿cierto? Sí, que ya sabíamos que Jero estaba en ese Ujú. momentico tan mal que ya sabíamos que sabíamos que iba a ver salíamos la luz. 3 y regresábamos 2. Entonces, salimos, estuvimos muy acompañados en la clínica durante esos días. De verdad que qué linda la gente, qué linda, todo el mundo como te quiere acompañar, como quiere estar, y lo que decíamos ahorita, muchos sin saber cómo acompañar, pero aquí también es una invitación de no sentir miedo, ¿cierto? Porque antes nosotros nos preocupábamos de no somos seres extraños, no somos nadie distinto a los seres que han conocido siempre, seguimos siendo Juliana y Andrés transitando por un dolor inmenso, pero con mucho susto también, obviamente, las personas de querer decir una palabra acertada y uno no está esperando ninguna palabra acertada, uno solamente necesita De acuerdo. sentir Y sabe, ay, a la sí. Compañía. gente al lado y Ujú. la Compañía, compañía. total. Y que sabes que pasa algo y es que a uno nunca, así como nunca lo preparan a uno para enfrentar esos momentos de duelo, de muerte, pues tampoco nunca te enseñan a acompañar a alguien en ese proceso. Entonces uno tiende a ser muy juzgón, de decir, ¿cómo me estás invitando sabiendo que yo acabé de perder a mi hijo, a mi papá y de todo eso? Pero uno también tiene que entender que la otra persona, obvio, aparte queda cuando una persona ya lo hace por imprudencia, ¿sabes? O con otras intenciones, pero la red de apoyo de uno, el círculo de uno no te va a hacer las cosas o no te las va a decir pues como por mal o por herirte ni nada. Es también como un aprendizaje para ambas partes y sobre todo en este caso que también estaban involucrados abuelos, tíos, primos, familiares Así es. cercanos. Así, o sea, nosotros nos recargaba de energía
poder tener a nuestra gente alrededor, ¿cierto? Y también entendíamos quién no podía estar, porque también era un proceso que no éramos solamente nosotros los que estábamos viviendo, era algo impactante también para muchas personas que nos querían y que querían a nuestras familias y a Jerónimo. Entonces también es entender que la gente también vive ese duelo con uno y que no es solamente uno el que está pasando por estos dolores, a la gente también le cuesta, ¿cierto? Em, esa última noche de Jero fue muy linda, ya se había terminado el momento de las visitas y se habían ido ya mis papás, los papás de Andrés para la casa de ellos, todo. Y a las 10 de la noche los llamamos. Les dijimos, Jero está muy mal, ya la situación de Jero está muy difícil. Si quieren venir a acompañarnos y a estar acá, bienvenidos. En el hospital nos permitieron estar a todos juntos, se devolvieron todas las familias. O sea, esa habitación era llena, llena de gente. Y no me preguntes por qué, porque nosotros llevábamos más de 20 días sin dormir literal, y uno es con una adrenalina que no sabe ni de dónde la saca porque ni cansancio sentíamos. Pues esa noche, Andrés y yo quedamos profundos de un momento a otro. Y antes de las 7 de la mañana, por ahí a las 6:30, yo me acuerdo que yo me desperté, veo a mis papás, a los papás de Andrés en el sofá, sentados pendientes de Jerónimo, a mis primas, mi hermana, todos alrededor de Jero, contemplándolo. Jero estaba sedadito, pero yo me acuerdo que me desperté y le cogí la mano a Jerónimo, empecé a sentirle la frecuencia cardíaca muy bajita, la respiración muy pausada, y antecitos de las 7 de la mañana me le arrimé a Andrés, lo desperté y le dije, Jero ya se nos va, Jero se nos va. Y en ese momento Andrés se Brinqué. despertó sobresaltado y fue, de verdad, uno mira ese momento y es como una obra de teatro, como que todo el mundo se corre hacia un lado. Andrés y yo nos sentamos con él alrededor de él en la cama, le cogimos la manito, Andrés a un lado y yo al otro, lo abrazábamos y lo Le pusimos la mano en el contemplábamos corazón. Juli le puso la mano y yo también. y le hicimos la promesa más difícil que hemos hecho en nuestras vidas, porque no nos salieron otras palabras del alma y el corazón en ese momento, y fue decirle, vete tranquilo, que pase lo que pase, vamos a ser felices. Caro, no teníamos ni idea de esa frase, cómo la íbamos a asimilar el día después, pero le estábamos Ujú. prometiendo a Jerónimo ¿Cómo la iban a volver que se realidad? fuera tranquilo en ese momento. Y sabes que pasó algo que fue como magia de verdad, para nosotros fue divino, y es que Jerónimo sedado, Jero, la cara le cambió, Jero sonrió, no volvió a respirar, ya la frecuencia cardíaca se fue, Andrés y yo nos miramos y la palabra de nosotros fue descansó. Se curó. Jero se alivió. Cuando nos miramos nosotros y le dije a la familia que estaba alrededor nuestra, les dijimos, acaba de fallecer Jerónimo. Yo me acuerdo, el cuadro es que mi hermana y mi cuñada salieron corriendo de la habitación a llamar a las enfermeras. Y yo detrás de ellas a entrarlas, porque ya nosotros habíamos dicho que no reanimábamos a Jerónimo en el momento que esto pasara. Y claro, la reacción natural de ellas era que lo reanimaran, y yo antes entrándolas y ellas para afuera de la habitación y yo diciéndoles, no, ustedes no entienden lo que acaba de pasar, es que Jerónimo se alivió, Jerónimo ya no siente más dolor. Se alivió, y ese es el milagro que todos estábamos esperando en este momento. Nos volvimos a entrar a la habitación, tuvimos un momento súper lindo de familia, oramos todos junticos, tristes por supuesto, y después de ese momento llamamos a las enfermeras. Fue muy lindo, Caro, porque el turno en el hospital es de 7 de la noche a 7 de la mañana. Vuelven a cambiar turno pues al día siguiente a las 7 de la mañana. Y las enfermeras, varias de las enfermeras que estaban en el turno de las 7 de la noche, no se quisieron ir. O sea, que ya se iban a las 7 de la noche, no se quisieron ir, se quisieron quedar acompañándonos, y empatamos con las otras de las 7 de la mañana. Entonces, te digo que esa habitación
cuando uno veía pasar ese desfile de gente por la habitación, nosotros decíamos, qué huella tan grande la que acaba de dejar un niño de 3 años y 8 meses, que a pesar de esta vida tan corta o este trascender tan corto de la vida en la tierra, no necesito más Claro, eso fue impresionante para porque impactar tantos corazones. imagínate, Caro, que eso entraban los camilleros, entraban las enfermeras, entraban los médicos, entraba todo el mundo a despedirse de Jero. Eso fue impresionante, te lo juro que eso fue una cosa muy, muy bacana. De ahí ya salimos con Jero, pues ya sí, el proceso pues que sigue es el normal, ¿cierto? Y no, esto, de verdad que como que desde ese minuto sentimos que si Dios nos había puesto en esa realidad y que nos había mostrado tantas cosas a las que éramos ajenos en la vida, teníamos que hacer algo para aportar un granito de arena en cómo ayudar a familias de bajos recursos de oncología pediátrica, por ejemplo. Y ahí años después es donde nace el libro de Superhero, Te prometo ser feliz, precisamente para poder obtener, pues en parte recursos y ayudar a ciertas familias, a veces directamente con el hospital, a veces directamente nosotros mismos apoyando, pues Como a que gestionando los los niños recursos. puedan llegar a sus tratamientos, a que tengan los recursos para poderlo hacer, Y sobre ¿cierto? todo la Esa es tranquilidad en esos momentos, porque es como una retribución de si ustedes lo pudieron hacer por Jero, que también lo puedan otros niños vivir. así Así es. es, Mira, otras familias. nosotros conocimos durante el tratamiento de Jerónimo una niña muy especial para nosotros, muy linda, que siempre estaba solita en las quimioterapias, coincidía permanentemente con el tratamiento, pues coincidíamos en las mismas quimios, pero la niña siempre estaba sola, acompañada por el equipo médico de oncología. Pero nos llamaba pues la atención de que Andrés y yo teníamos la posibilidad, como tú lo acabas de decir, de poder estar ahí con Jerónimo acompañándolo y la niña solita, que pues nos causaba pues como un poco de impresión y solo pudimos conocer a su mamá el día que esta niña fallece. Y esta mamá, muy linda, nos abraza y nos dice que gracias por todo lo que hicimos con su hija durante las quimioterapias, que porque sabía que nosotros la acompañábamos en la sala de las quimios, jugábamos con ella y todo, pero que ella por su trabajo, mamá soltera, con 2 hijos, que ella no podía faltar a su trabajo porque si se quedaba sin trabajo, no tenía seguridad social. Si no tenía seguridad social, no podía pagar el tratamiento a su hijo, a su hija. Dios. Entonces, nunca pudo estar acompañando a esta niña en el tratamiento, a lo cual Andrés y yo hoy le damos gracias infinitas a Dios de Total. poder haber vivido ese proceso, porque ese proceso nos da herramientas para nuestro duelo. No quiere decir que sea más o menos doloroso lo que vivimos, pero sí nos ayuda a decir que pudimos estar ahí con él y aceptar las cosas de una manera distinta. ¿Cierto? Yo creo, Caro, que gran parte de la tranquilidad con la que nosotros estamos hablando en este momento y contando esta historia, así como la contamos nosotros, es precisamente por eso, por haber podido estar el 100% del tiempo con Jerónimo, haber podido dedicarle todo el tiempo, haber hecho todo lo que hicimos y como decía ahora Julia, haber hecho todo lo humanamente posible porque él estuviera bien. Em, eso, yo creo que eso es la tranquilidad que nos da a nosotros. Eso es lo, lo, lo más bacano, Sí, total. ¿cierto? Sí, es como Oh, esa tranquilidad de que en esos momentos difíciles, corticos, pues cuando ya no quedaba tanto tiempo con él, le dieron todo pues, lo que él quería, lo que él soñaba, todo el gusto que quería. Entonces es como una tranquilidad de que mientras estuviste vivo, no importa cuánto tiempo, me desviví por ti, para que te fueras feliz, para que te fueras tranquilo. así es. Claro, a nosotros no nos importaba la plata, nosotros, como te conté ahora, nos quebramos, nos quedamos sin un peso, literalmente no teníamos con qué mercar. Las familias de nosotros nos ayudaban,
con toda la parte económica, pues, pero de verdad, nosotros eso, el cierre de los almacenes, no nos importó absolutamente nada. Nosotros nos dedicamos 100% a Jerónimo. Y como te digo, esa es la tranquilidad de nosotros hoy. Esta experiencia nos ayudó a entender desde el desapego muchas cosas que quizás si no hubieran sido así, nunca le hubiéramos dado tanto valor o tanta importancia a lo realmente importante. Y nosotros lo que queremos también es transmitirle a la gente, no tienen que vivir experiencias tristes, dolorosas, por supuesto, para aprender a valorar cosas que tenemos en nuestro día a día, ¿cierto? La familia, un Sí. atardecer, un encuentro con alguien, un café, o sea, esas conexiones de la vida, que no perdamos lo esencial, no perdamos la esencia, lo simple de la vida es lo realmente importante. Me Sí, gustaría, y sobre todo es como hacer de cada cosa que le pase a uno, vivirla como si fuera la última así es, vez. No importa si ya tuviste otras pérdidas, no importa si no, si nunca te ha sucedido, en algún momento va a suceder, lógicamente, entonces es disfrutarse cada cosita como si fuera la última vez que la vas a disfrutar, que te vas a comer ese helado, que vas a ver a tus papás. de acuerdo, no dar por sentado todo, ¿cierto? Total, Como si total, fuera todo eterno. Caro, me total. gustaría que habláramos un poco y contarles también a las personas que nos están oyendo, y es que tuvimos la oportunidad de ser padres nuevamente de una hija hermosa que es un ángel, porque Alicia de verdad es una carita de ángel divina, como se la soñaba Tiene los Jerónimo. ojos más lindos del planeta Ella Tierra. Esa niña tiene, tiene o unos sea, ojos, es o sea, pero es el impresionante, cielo. ¿cierto que O sea, sí? los ojos de ella son el cielo, de Sí, verdad. sí, sí, ella es divina, es que verle esa cara es impresionante, esos ojitos lindos. Entonces, em, pues cuando uno cree que ha puesto su cuota en el mundo y que ya de verdad chuleado y que nada le va a volver a pasar, no, todavía entiendes que hay muchos aprendizajes para Y seguir faltan. viviendo y que con seguridad Total. mil más van a venir, ¿cierto? Entonces eso fue también como una cachetada de decir, no, usted no ha puesto toda la cuota y además vienen más, y porque además le tiene que pasar a otro y no a usted, ¿cierto? ¿Qué tan inmune es usted o por qué es que no le puede pasar? No, 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 venga a ver que usted no es distinta en este mundo y en este plano terrenal. Entonces, bienvenido también lo que siga llegando. Resulta que cuando Ali tiene un año, mi mamá había fallecido un mes antes de cáncer cerebral. Y en el momento en Ok. que Ali empieza a caminar, su desarrollo normal, 12 meses, y empieza Alicia a caminar, nos damos cuenta que Ali tiene como poco equilibrio, y Andrés muy lindo me decía, algo le pasa a Alicia, y yo, nada le pasa, nada le pasa, Na- yo en negación pues Ujú. absoluta en que nada le pasaba, y Andrés sí, 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 y fue unos mesecitos después en el que yo dije, de verdad algo no está bien con Alice y tengo que empezar a aceptar, y le mandamos una foto, un video al pediatra en una presentación de Alicia en la guardería, donde sentada se iba hacia los lados. Y ahí mismo el pediatra Ok. nos dijo, se vienen ya para acá, y ese se vienen ya para acá, otra vez es un vacío en el estómago, que uno dice, ay no, Total. otra vez, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto tan maluco? Y efectivamente ahí empieza un proceso nuevo, otro mundo completamente desconocido, hacerle 20.000 exámenes a Alicia sin ningún resultado, porque todos los exámenes salían perfectamente bien, ¿cierto, mi amor? 4 años buscando un diagnóstico. Nos demoramos. 4 años. Wow. Cuando Ali tiene 5 años, por fin recibimos un diagnóstico que no era el diagnóstico que queríamos, no era el diagnóstico que estábamos esperando, no eran las palabras que queríamos oír, pero por lo menos calmó un poquito la incertidumbre también que teníamos. Y era entender que Alicia tenía una enfermedad genética degenerativa, que es, en resumidas cuentas, una ataxia cerebelosa, y es que su cerebelo se va reduciendo de tamaño y va perdiendo movilidad con el paso del tiempo. Entonces, aquí fue de verdad como volver a abrir ese libro y esos capítulos que habíamos vivido años atrás, Con y Jero. Ujú. decir, "Bueno, qué experiencia, nuevamente la que vamos a vivir, pero
con un aprendizaje ya muy grande ganado de todo lo que vivimos con Jerónimo. Y era aprender de las cosas que Jerónimo más nos enseñó, ese gran maestro, fue a vivir el día a día, aprender a vivir el día a día. Y creo que es lo que hoy hacemos día a día con Ali, porque cada día que pasa en la vida de Ali es una pérdida distinta. Y siempre Andrés y yo decimos es, cuando el río llegue, miramos qué puente construimos para cruzarlo. Tratamos de no anticiparnos, nuestra hija no es un diagnóstico, nuestra hija es Alicia, es un ser humano divina, completamente, que no la gozamos y no la disfrutamos, entendemos su condición, sí, vivimos con su condición, por supuesto, pero tratamos de verdad de hacer una vida completamente normal para poder seguir también nosotros viviendo y disfrutando la vida como nos merecemos disfrutarla, ¿cierto? Y se adaptan sobre todo, es como crean esa nueva rutina alrededor de él, de ella, perdón, no como invalidándola, diciendo, ay, no, es que como Ali tiene esta condición, entonces está tan, sino que no, al contrario, nosotros como familia nos vamos a acoplar para hacer eso mismo y es en vida darte todo lo que podemos y disfrutarnos entre los tres cada momento. Haciéndola a ella feliz como y nosotros siendo lo más felices que podemos, cumpliéndole la promesa que le hicimos a Jero. Que hasta el día de hoy la hemos Total. logrado cumplir. Total. Ustedes han sentido, claramente las bendiciones como lo hablábamos ahora, pero ustedes han sentido en algún momento como esa presencia de Jero, pues como que les haya sucedido esta cosa, no sé, con una pluma, con canciones, como lo que sea que ustedes dicen como Jero verdaderamente estuvo en este momento, porque las bendiciones uno siempre las recibe, uno solo tiene que tener los ojos como despiertos para percibir los milagros, pero han podido sentir como esa presencia o algo de Jero acompañándolos. Andrés tuvo un sueño tan lindo, tan lindo, tan lindo que me encantaría que se los contara. Cuenta, Andrés. Mira, nunca había soñado con Jero y, y es más, esa fue la única vez que he soñado con Jero en mi vida. De ahí para adelante no volví a soñar con Jero. Y fue, yo estaba como en, yo no sé, estaba como en una finca y yo me acuerdo que era como en una mesa como redonda, como con un paraguas en la mesa, ¿cierto? Y yo estaba sentado hablando con dos personas que no, yo no sé quiénes eran esas dos personas, pues yo estaba hablando con esas dos personas y de un momento a otro yo sentí que me tocaron la pierna, me volteé y vi a un niño calvito, pero yo no le veía la cara. Yo sentí Ok. que se montó encima de mí de espaldas, o sea, dándome la cabeza pues contra mi pecho y me abrazó. Y yo ya miraba así, yo miraba para abajo y yo ahí me di cuenta, sin verle la cara, me di cuenta que era Jero, ¿cierto? Yo antes de que Jero se muriera, pues no sé por qué, le olía la cabeza a Jero y yo decía, me quiero quedar como con el olor de la cabeza de Jero para acordarme el resto de la vida del olor de Jero. Entonces me acuerdo que en el sueño yo vi a Jero abrazado y la cogí y la cabeza, le cogí la cabeza y empecé a olerle la cabeza. Y yo en el sueño decía, no, pero no es el olor de Jero, no es el olor que yo me acuerdo de Jero. Y entonces Jero, me acuerdo ahí, ahí sí cogió Jero, levantó la cabeza y se quedó mirándome y me dijo, yo no le dije nada, yo simplemente pensé que no era el olor y Jero levantó la cabeza y me dijo, no, papá, mm, es el olor es el olor de Dios, estoy con Dios, estoy muy bien, huelo a Dios. Me dieron ganas de llorar. Yo creo que estas manifestaciones tan lindas llegan en los momentos que tienen que ver, esas señales. Total, Yo no solamente total. he sentido a Jero, he sentido a mi papá, he sentido a mi mamá,
Yo creo que ellos viven, pues, o como yo digo, ellos simplemente cambiaron de estado, pero esas Total. conexiones del alma y el corazón siguen existiendo. Mira, aquí se nos encharcaron los ojos, Caro, también yo creo que a las dos, Sí, porque muchas veces yo cuento con mis ángeles, yo siempre digo, yo cargo con mis tres ángeles para arriba y para abajo y ellos son quienes me ayudan a mí también en todo. Hubo una noche en la que también salió Andrés de bañarse, estaba muy triste, muy angustiado, muy recién muerto Jerónimo. Y cuando sale, encontramos un corazoncito así marcado en la ventana de la habitación que se había empañado con el vapor sí. de vidrio. Y sí, podrán decir muchos que no creen en eso, lo que sea, Que es una Pero eso coincidencia. era lo que no Ujú. hacíamos con Jero cuando importa. nos bañábamos. Sí, y eso simplemente da paz, nos alivia el alma Y y tranquilidad. no importa, y sentimos que ahí Total. están. Y desde que para uno, eso sea lo que signifique, desde que para uno le da tranquilidad, Por eso. literal, no importa lo que piensen los demás. O sea, Exacto. si a Andrés ver ese corazoncito, lo que sea, yo también. Yo, por ejemplo, siempre he dicho, a mí me conectan mucho las plumas o las canciones. Si yo escucho la canción de mi papá y yo digo, fue este señor el que puso esta canción, ya, a mí Sí, no me importa que digan, ay, no, es que el restaurante la cambió. No, para mí fue mi papá. Y yo ya con La eso, yo quedo hora. tranquila y quedo bien y es como la fe que yo le pongo. Así, las horas, que tanta gente que se conecta Las con las horas, horas, no es que es la hora en la que miran el reloj, es que es la hora en la que mi papá se murió. Ay, de verdad, yo creo en esas señales, yo creo mucho en total. esas señales y yo Total. tampoco he soñado mucho con Jero, no hemos tenido como la oportunidad de hacerlo, pero yo creo que hay tanta paz en nuestro alma y nuestro corazón que en el momento que él necesite manifestarse por otros medios lo hará. No hay Lo hará. necesidad. Imagínate, Caro, Total. que cuando se murió Jero, nosotros empezamos a viajar. No sé por qué nos fuimos de viaje para varias partes y en uno de esos viajes estábamos, yo tengo familia en Ecuador y nos invitaron para Ecuador, estuvimos allá unos días y dentro de ese viaje nos invitaron para la playa, una casa que nos prestaron. Eh, estábamos allá, obviamente estaba muy recién muerto Jero, pues yo creo que llevábamos 8 días, por ahí ocho Ujú. días de haber muerto Jero. Y la verdad yo estaba mal, ese día estaba muy mal. Y era un barrio muy bacano, muy bonito, y pues donde estaban las casas de la playa, y eh, tenía un mini mercado ese barriacito, y entonces nos fuimos a comprar cosas para la casa que hacían falta. Yo me acuerdo que Juliana y mi tía llegamos al supermercado, al mercadito y Juliana y mi tía pues cogieron el carrito y se fueron caminando como a buscar las cosas que hacían falta. Y yo no sé, yo me quedé todo elevado caminando y eso era un mercado muy chiquitico y era como un círculo. Y yo caminaba y le daba vueltas y pensando, yo ni sabía dónde, pues no sé, como demasiado elevado. Y de un momento a otro, yo me acuerdo que yo caminando llegué y sin darme cuenta casi que me choco como contra una pared y en esa pared estaba llena de dulcecitos y de todas las partes pues de De confites y golosinas sí, de de los todo niños. esto de los niños. Y no tengo ni idea por qué, Caro, pero yo vi algo y simplemente me agaché y lo cogí. Y resulta que eso era, hacete de cuenta, era como un tubito y tenía un botoncito. Yo ese lo cogí y hundí el botoncito y resulta que era una linternita. La linternita la apunté hacia la pared y esa linternita reflejaba, era una estrellita con una carita feliz. ¿Cierto? Antes de eso te tengo que contar que nosotros, cuando Jero todavía estaba en la clínica, en el hospital,
ese diciembre, ese fue el diciembre, el último diciembre, Ujú. fue el último diciembre, nosotros diseñamos una carta con un arbolito de Navidad y en la punta del arbolito había una estrellita, ¿cierto? Y esa estrellita era igualita, era una estrellita con la carita feliz. Esa carta, esa tarjeta de Navidad, nosotros se la mandamos a todos los amigos y a toda la familia en agradecimiento por todo lo que habían estado acompañando. Y resulta que era casi exactamente la misma estrellita de la tarjeta a la misma estrellita de la linterna que estaba en ese momentico Oh. reflejado en la pared. Yo llamé a Juli inmediatamente se puso a llorar y eso pues para nosotros eso fue una cosa. Una señal de aquí Total. estoy. Total, que me hiciste recordar, cerré los ojos en ese momento porque me hiciste recordar, yo el año pasado me fui para Argentina, un viaje soñado que me soñaba, y cuando nos estábamos ya regresando, que yo ese viaje se lo había de verdad pedido a mi papá desde el inicio, y cuando nos estábamos regresando, estábamos en el aeropuerto, 3 de la mañana, todos los almacenes cerrados menos el duty free, y yo venía caminando, yo estaba comprando un café a mi mamá y yo venía caminando y dentro de mí yo venía pensando como, papá, gracias por este viaje, fue el viaje soñado, pues yo en medio de mis agradecimientos en un estado de meditación y venía así con el cafecito toda cuidadosa y yo me choqué con algo y yo fui a pedir perdón porque yo estaba como en un trance y yo iba a pedir perdón y cuando miro había una estantería que tenía las 3 lociones que utilizaba mi papá. Tú sabes que normalmente uno va a una cosa de lociones y está como aquí una loción, aquí la otra, aquí la otra. No, era en la estantería las 3 lociones que él utilizaba todas completicas. Y cuando mi papá se murió, yo lo que guardé era el poquito de loción que le quedaba de la loción, porque a mí me encantaba que él me abrazara y yo quedar como untada de su loción. No saben, yo he cogido esta loción y yo me la gasté. O sea, yo me eché por toda la prueba y yo llegué donde mi mamá y mi mamá me dice, hija, ¿hueles a tu papá? Y yo, sí. Y le conté esta misma historia y para mí fue como ese, pues como estoy aquí, ¿sabes? Porque fue como ese choque abrupto y como que te choques con eso. No es como tan fácil Sí. en un aeropuerto en Buenos Aires a las 3 de la mañana. Sí, qué señal tan linda, qué Total. respuesta te estaba dando. Hermoso. Total, es impresionante, es impresionante. Julia Andrés, para ir terminando este episodio, pucha, no tiene tantas cosas que hablar, pero para ir Sí. terminando este episodio, me encantaría que a todos los papás que en este momento están en duelo, que están viviendo una situación de enfermedad, una situación difícil, pues con sus hijos en un hospital o en casa, que les pudieran dar como un consejo desde la experiencia que han tenido ustedes para que transiten pues esta situación. Mira, yo pues con la enfermedad em, siempre sentimos, y ahorita se los decía, dejar, dejar transitar, ¿cierto? Entender que no tenemos el control de todo, sino día a día, paso a paso. Acompañar es lo mejor para nuestros hijos, no tenemos que tener la solución. Mejor dicho, estar ahí para ellos, pero no querer hacer más de lo humanamente posible o exigirnos más de las capacidades que tenemos a nuestro alcance para poder hacer las cosas porque la situación no va a cambiar tampoco, ¿cierto? Entonces, nada, dejarse ayudar. Ya los papás también, bueno, durante la enfermedad y también cuando pierden a sus hijos, siempre pedir ayuda, ayuda profesional. Primero, buscar grupos de apoyo para nosotros. En nuestro caso, el grupo de apoyo de padres que han perdido hijos con una fundación que se llama Lazos fue maravilloso, porque fue encontrar gente que se conectaba desde el corazón con nosotros y ahí entender que también, pues primero no éramos ni los únicos, ni los últimos, ni por supuesto con las historias más duras que podían haber allí, nos sirvió también para tomar como fuerza y a veces base de decir, no, si esta persona puede, yo también puedo lograrlo, ¿cierto?
Para mí esto de los grupos de apoyo, verdad que siempre se lo recomiendo a la gente que lo haga. Permite expresar muchas cosas que uno a Total. veces cree que es el Ujú. único que las está sintiendo. Em, Tener fe. exteriorizar fe, por supuesto. Mira, en nuestro caso, puede que a diferencia de muchos otros padres o no padres, de personas que hemos vivido algunos momentos duros, difíciles, perdemos la fe o creemos que es un castigo o creemos que simplemente Dios los abandonó. Mira, yo creo que antes, en el caso nuestro, que nos aferró más a Dios y cuando Andrés incluso me decía, con el único que no podemos pelear acá y podemos sentir Es con rabia él. con todo lo que haya alrededor de nuestras vidas, menos con Dios, esto no es un castigo ni nos está mandando pues nada Total. por nada, nos ama profundamente y créeme que de verdad esa, como esa fe que siempre tuvimos en nuestros corazones es lo que nos ayuda a soportar esos momentos tan duros. Perdón. Y es Total. la misma fe con la que tenemos en este momento, con la que seguimos con todo lo de Alicia. Así es. Y de verdad que el milagro, pues, porque es que, claro, no, el milagro siempre que esperas, bueno, en el caso de lo de Jerónimo, el milagro que esperábamos en algún momento era Jero se sane, Jero se alivie, Jero salga adelante, ¿cierto? En el momento en que Jero fallece, entendimos que ese era el milagro, o sea, que ese era el milagro. Entonces, el milagro no muchas veces está Que de no la manera que uno sufriera. lo está esperando, pero es aprender a verlo, pues, también de una manera distinta. Y vuelvo y lo digo, Caro, aquí nos podemos nosotros quedar la vida entera o quejándonos de lo que no pudimos vivir, que por supuesto esos pensamientos van a llegar a nuestra mente en muchos momentos y vamos a decir, lo hablamos desde el principio, ay, los 15, ¿cómo serían los 15? Ay, el momento de la primera comunión, porque además tengo un sobrino de la misma edad de mi hijo, de Jerónimo, y siempre recordar cómo estaría Jero, verlo a él, por supuesto, siempre es, cuando hablo con mi hermana y mi cuñada, no, estuvo en unos 15 y yo, ay, Con la novia, con así estaría Con la jugando novia. Jerito, fútbol. me lo imagino así, claro, no, amiguero, qué dicha, bueno, una cosa o la otra, o también me puedo quedar agradeciendo lo vivido, ¿cierto? Darle valor a ese tiempo vivido, corto, largo, lo que haya sido, lo que fue para nosotros ese tiempo tan valioso y todas las experiencias que quedaron alrededor. Entonces, mejor dicho, yo sé que es duro, que no es fácil encontrar esas lucecitas cuando uno está pasando por momentos difíciles, pero sí se puede. O sea, la invitación es a decirles, Sí, se total. puede, abran esas mentes, esos corazones y traten de identificar todo lo bueno que hay alrededor. Y cuando uno empieza a tener esa capacidad de identificar las cosas buenas que pasan alrededor, cada vez es más fácil para la mente asimilarlas, ¿cierto? enfocándose, Enfocarse. enfocándose en lo positivo. Si uno se queda solamente en lo triste, en lo malo, ahí es cuando están mal las cosas. Entonces es mejor Sí, enfocarse en lo positivo. exacto. Es como vivir esa tristeza y ya. La vivo, hoy te sufro, hoy me dueles y ya. Y volvemos y tomamos Y otra yo sí me lección. pongo triste y lo transito, pero es tan malo quedarse en esos dos picos, en el estado de ánimo de felicidad absoluta o de dolor Y en el de tristeza. absoluto, Ujú. todo son las emociones que hay que vivirlas, hay que transitarlas, pero van a pasar, Es que ¿cierto? lo malo de la tristeza es quedarse en ella. Así es. Así es, Andrés, Claro, qué total. espacio tan maravilloso, de verdad Ay, que no no, de verdad, sabes. a ustedes mil y mil gracias por este espacio, por siempre estar con esa sonrisa que yo sé que no es fácil, pero por poder hablar de este tema, por ayudar a tanta gente, por ser apoyo y soporte para tantas personas que pueden encontrar una lucecita y decir como si yo en este momento perdí a mi hijo y los veo a ellos años después viviendo una vida felices y habiendo haciendo honor a esa promesa que le hicieron a Jero, hay mucha gente que también lo puede vivir y ustedes pueden ser espejo para ellos. Así que de verdad, mil y mil gracias por haber estado en este espacio. No, Caro, cuantas veces quieras, aquí estaremos. Mil Claro, gracias. claro. Muchas Y gracias. también quiero invitar a la gente para que nos siga en Instagram. La Total. cuenta es Ujú. Supergerito.
Ahí escribimos, ahí hay gran parte de la historia de Jero y también mucha parte de la historia de Alice, y ahí pueden Y conocer Total, hacemos aquí se los voy a poner ahorita para una que los... pildorita cada semana para iniciar la todos los semana muy bien. domingos. Sí, ay, sí. No, es hermoso de verdad y la forma en como ustedes hablan eh, es demasiado linda. Yo soy muy fan porque se expresan de una manera hermosa, no solo de sus dos hijos, sino también de la muerte y de la vida. Entonces, pues aquí estamos es simplemente para aprender a ver con otros ojos tanto la muerte como la vida y hacernos como el camino a las dos un poquito más agradables. Mil gracias, Cara, por toda esta No, divulgación de información, por toda tu ayuda, por todo lo que haces de verdad con tanta gente que alivias el alma. Muchas gracias, Caro. no. Ay, no, muchísimas gracias. Y bueno, también como siempre lo digo a la gente que escuchó este episodio, quédense con lo que más les resuena, nunca se sientan mal por no pensar igual, simplemente aquí tratamos de contar historias para que se sientan identificados. Así que gracias por habernos escuchado y nos vemos en un próximo episodio de Otro Manual para el Duelo, el podcast.